más, bueno, para nosotros es todo un placer tenerlo aquí de manera virtual en la Ibero. Esperemos que pronto esté aquí con nosotros de manera presencial, sería todo un honor. Y pues bueno, voy a platicar un poco acerca de su trayectoria académica. Es muy larga, por supuesto, y nada más voy a dar, digamos, los puntos más importantes, pero bueno, el profesor Donatiu terminó la licenciatura en Física y Matemáticas en la SFEM del Politécnico. Se doctoró en Física Teórica en la Universidad Friedrich Schiller de Jena, en Alemania, y se habilitó en astrofísica en la misma universidad, en Friedrich Schiller de Jena. También tiene un postdoctorado en la Universidad de Viena y en la Universidad Teórica de Viena. Y ha hecho estancias tanto en el Albert Einstein de la Fundación Max Planck en Alemania y en las universidades alemanas y americanas, así como una estancia en el British Columbia en Vancouver. También el fue vicepresidente fundador de la División de Gravitación y Física Matemática de la Sociedad Mexicana de Física. Fue fundador y coorganizador de la Escuela Mexicana de Astrofísica. Fue secretario general fundador del Instituto Avanzado de Cosmología y también fue presidente de la Sociedad Mexicana de Física durante los años 2019-2021. Ha publicado más de 190 artículos, de estos 137 son en revistas indexadas de física y matemática y física teórica con más de 3.300 citas. Ha graduado 20 estudiantes, creo que ahorita graduó dos más, si no mal recuerdo, pero 20 son 20 estudiantes de doctorado. Dos de ellos obtuvieron el premio Arturo Rosenblatt del CIMBESTAB y otro el premio Weizmann de la Academia Mexicana de Ciencias, cada uno por la calidad de las tesis doctorales. También ha dirigido 36 tesistas de maestría y 9 de licenciatura, los cuales, pues bueno, tienen unas trayectorias académicas importantes. Actualmente el profesor Tonatiu es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 y también ha participado en más de 150 congresos como ponente, de los que ha sido invitado a más de 50 congresos internacionales como expositor. Entonces, pues bueno, tiene una larguísima trayectoria académica y pues bueno, para mí es todo un honor también tenerlo aquí porque, bueno, fue mi asesor de doctorado y de maestría. Y pues bueno, los micrófonos son suyos, profesor. Aunque no es la primera vez que estoy aquí en la Ibero, las veces pasadas fue presencial, eh, pero me da mucho gusto estar aquí. Quiero dedicar unos segundos nada más a hacer un homenaje a, pues, tanto a Salvador Carrillo como a Alfredo Sandoval, que fueron profesores de aquí de la Ibero. Y bueno, con Alfredo Sandoval yo lo conocí desde que era estudiante y desde que estaba haciendo cosmología desde el punto de vista de la termodinámica con el doctor Leopoldo García Colín. Y a Salvador Carrillo, pues me dio muchísima lástima que él era presidente de la división de partículas y campos cuando yo era el presidente de la Sociedad Mexicana de Física y estábamos empezando a colaborar. Era muy, muy amigo, muy servicial. Inmediatamente me sentí muy, muy apoyado por él. Y bueno, después le pasó esto. Bueno, pues ha sido una pérdida tremenda y ojalá que pues se pueda resarcir, ¿no? Muy bien, entonces déjenme empezar. La pregunta que se hace aquí, si la mecánica cuántica puede explicar el universo oscuro. La verdad es que la idea mía era más bien, pues, que ponerlo en sentido positivo. La mecánica cuántica puede explicar el universo oscuro y eso es una cosa que es, para mí inclusive, muy sorprendente. Lo que nosotros entendemos por universo oscuro es lo que se llama materia oscura y energía oscura. Ambos juntos son más o menos el 96% de la materia del universo. Y lo que yo les voy a platicar aquí es cómo es posible que una teoría, que es la teoría de la mecánica cuántica, que fue diseñada y basada en preceptos de de la microfísica para entender átomos, moléculas, etcétera, etcétera, pero no el cosmos. Y ahora estamos viendo que nos puede explicar muchos de los fenómenos que estamos observando en el cosmos. Entonces, déjenme empezar. Muy rápidamente voy a platicar qué es la energía oscura. Bueno, la energía oscura fue descubierta ya por los años 30 por Franz Fick
y Oort y otros, y lo que encontró, lo que ellos veían era que en los cúmulos de galaxias, un cúmulo como este, las galaxias que estaban en este cúmulo se estaban moviendo demasiado rápido como para poder ser entendidas en equilibrio gravitacional en el sistema. Entonces, ese movimiento tan extremo no lo entendió en esa época ninguno de los dos astrónomos, y entonces para poderlo entender, para poder eh, explicar esto, pues ellos tuvieron que postular la existencia de un montononal de materia, algo así como el 90% de materia que estaba alrededor de las galaxias y que era oscura, por eso le llamó materia oscura. De hecho, él le llamó Dunkelmaterie, que él era suizo, hablaba alemán, y esa materia que estaba aquí, pues no tenía ninguna explicación. Simplemente existía materia para poder explicar la estabilidad. Entonces, eso fue en los años 30, pero en los años, a finales de los años 70 y en principios de los 80, Vera Rubin, esta astrónoma extraordinaria, empezó a estudiar sistemáticamente, no los cúmulos, sino las galaxias. Ella es Vera Rubin, eh, acaba de morir en el 2016, en el Navidad del 2016, y lo que ella encontró es esto, o sea, ella encontraba que las estrellas, estas son lo que llamamos las curvas de rotación de las estrellas, estaban girando de una manera totalmente anómala. Lo que uno ve aquí, esta línea que está aquí punteada, es lo que nosotros deberíamos de ver de las velocidades de estas estrellas si solo tomáramos en cuenta las estrellas del disco. Pero por supuesto, estas galaxias tienen mucho gas, entonces había que sumarle el gas. Y aún así, era imposible explicar el movimiento de estas estrellas. Entonces tuvieron que postular otra vez un montón de materia oscura, o sea, un montón de materia rara que le llamaron halo de materia oscura, para poder explicar estos movimientos de las estrellas, lo que llaman las curvas de rotación. Y eso lo encontró sistemáticamente en galaxia tras galaxia tras galaxia, y entonces se dieron cuenta de que efectivamente lo que decía Zwicky y lo que decía Oort y todos y estos dos amigos era posiblemente cierto. Entonces había que postular mucha materia oscura. Entonces, bueno, en la década de los 80s, 90s, etcétera, se desarrolló un modelo que le llamamos el modelo de materia oscura fría, después de muchas peripecias y muchos intentos. A finales de los 90 el modelo empezó a tener muchísimo éxito, y a principios del año 2000 se empezó a comparar el modelo de materia oscura fría, con observaciones cosmológicas. Esto que está aquí es el tamaño de unas galaxias y de los cúmulos de galaxias. Aquí de este lado están las galaxias, y de este lado empiezan a ser las galaxias, cúmulos de galaxias, supercúmulos de galaxias, y este es el número de galaxias que se observa. Y se comparó con la línea rosita que está aquí, que es el modelo de lambda Coldar Matter. Si se dan cuenta, hay una tremenda coincidencia entre ambos, ¿no? Y después, así lo que ya fue el acabose fue cuando se comparó la radiación de fondo del universo, o sea, la radiación que viene del origen del universo, del Big Bang, y en estas fluctuaciones de la radiación. Aquí otra vez están los ángulos, o sea, los momentos de la radiación que se observan en una serie de Fourier, y de este lado son los coeficientes de Fourier, podemos decirlo así, y otra vez la coincidencia de la línea verde, que es lambda Coldar Matter, con los puntos es extraordinaria. Y para poder hacer esto, es de veras un logro infinito. Entonces todo el mundo dijo, bueno, ya tenemos el modelo, la materia oscura es fría, y este es el modelo que va a resolver todo el universo. Sin embargo, empezaron inmediatamente a ver pequeñas anomalías. Les voy a contar nomás unas cuantas, no voy a contar toda la historia, pero aquí observamos que el modelo de materia oscura fría tenía una densidad, de un perfil de densidades de la materia oscura, que viene dada por esta fórmula, utilizando simulaciones numéricas. Los que encontraron esta fórmula, que ahora es famosísima, es Julio Navarro, que es un argentino, Carlos Frenk, que es un mexicano, y Simon White, que es un canadiense que vive en Alemania. Entonces es lo que llama Navarro-Frenk-White, la densidad de Navarro-Frenk-White, y esta lo que predice es que cuando uno se acerca al centro de la galaxia, o sea, a X igual a cero, entonces esta cosa se hace gigantesca, ¿no? Se va a cero, se va hasta infinito, y entonces se tendría que ver densidades
de materia gigantescas. Y lo que se observaba es que, bueno, si uno pone que la densidad va como 1/x a la alfa en esta región de la galaxia, entonces o sea, por supuesto, esto es alfa igual a 1, lo que se encontraba es que la alfa nunca podía ser igual a 1, sino estaba entre 0 y 1, y más bien tendiendo a 0. Entonces, eso se hizo sistemáticamente. La misma Vera Rubin publicó este artículo donde encuentra estas líneas que están aquí son las que predice Navarro-Frank-White, y lo que ellos observan es esto, ¿no? O sea, es las curvas de rotación, otra vez los movimientos de las galaxias de las estrellas alrededor de las galaxias. Y después ya se hicieron observaciones mucho más profundas, estos son de Salushi, y él encuentra, por ejemplo, que la alfa tiene que estar cerca de 0 en todas estas galaxias, y sin embargo, pues el modelo de materia oscura fría predice que debe estar cerca de 1. Por supuesto, el modelo puede tener física extra, observaciones extras, y puede resolver eso de alguna otra manera. Sí, otra observación que se hizo también y que también es muy difícil de entender es que esto lo hizo también Salushi, que si uno multiplica la densidad central, lo que uno encuentra en esta región, o sea, la densidad que hay en esta región, donde prácticamente es constante, por el tamaño de la región constante, en todas las galaxias ese número es prácticamente una constante. Entonces dicen, eso no se puede explicar, es dificilísimo explicarlo con métodos, ¿no? O sea, en este caso con materia oscura fría o con cualquier cosa. Bueno, esa es una observación que quedó ahí y que no se entendía. Bueno, entonces, obviamente, esto nos dio pie a muchos físicos a tratar de entender esto de otra manera, o sea, dar modelos alternativos. ¿Y qué tal si la materia oscura no es una partícula de materia fría, sino es otra cosa? Entonces, en 1998, yo con unos estudiantes que estaban trabajando conmigo, y propusimos justamente que la materia oscura podía venir o podía tener como naturaleza un campo escalar. Después explico de dónde puede venir este campo escalar. Inclusive después, por supuesto, el campo escalar tenía que tener gravitación, entonces el campo escalar sigue las ecuaciones de Klein-Gordon, pero en su límite no relativista son las ecuaciones de Schrödinger, que todo el mundo conoce. Entonces, el límite no relativista de Klein-Gordon es Schrödinger. Y, por supuesto, el límite no relativista de las ecuaciones de Einstein, pues es la ecuación de Poisson. Entonces, realmente, el sistema que tenía que ser un Klein-Gordon, pues, Einstein-Klein-Gordon, pues se convertía en Schrödinger-Poisson, que es mucho más sencillo, aparentemente, de resolver. Muy bien, entonces ustedes pueden ver esto en un review. Sí, y además, de hecho había dos reviews, este es uno y uno también que hizo Juan, que nos está observando, Juan Aldebarán, y estos dos reviews han sido pues más o menos bien citados, pero de todos modos, este modelo prácticamente estuvo desapercibido, nadie lo pelaba realmente, hasta que apareció un artículo en el 2017, escrito pues bueno, por Jeremiah Stryker, que es el cosmólogo más citado del planeta, es Scott Remain, que es uno de los astrónomos más citados del planeta, y Edward Witten, que es sin duda el físico más citado del planeta. Y publicaron este artículo en el que repetían toda nuestra historia, todos nuestros resultados, casi sin decir nada nuevo. Tienen cosas nuevas, pero no muchas, y ponían a este modelo, como ellos mismos lo dijeron, como la solución final de la materia oscura. Este modelo no es la primera vez que sale publicado de nuevo. Desde que nosotros lo publicamos en el 98, aparecieron un montón de réplicas, o sea, un montón de redescubrimientos de él, a veces como Bose-Einstein condensate, o sea, condensados de Bose como materia oscura, fuzzy dark matter, wave dark matter, y últimamente le llamó ultralight action o ultralight dark matter. Entonces, este modelo ha sido redescubierto muchísimas veces con todos estos nombres, pero todos son exactamente el mismo modelo. Entonces, no hay que confundirse. Entonces, lo que yo les quiero platicar es cómo es posible que el campo escalar, o sea, que la ecuación de Schrödinger, la ecuación de Schrödinger, que es para el micromundo, nos explique la materia oscura. Entonces, déjenme darles algunos avances. Por ejemplo, esta parte de que el universo, las galaxias se colapsan y entonces forman centros demasiado densos, es debido a que la materia oscura, o sea, si fueran partículas, o sea, fueran bolitas, o sea, fueran canicas, pues obviamente la fuerza de gravedad las va a llevar todas al centro y no hay manera de evitarlo. Sin embargo, si la materia oscura es un campo escalar, o sea, si sigue la ecuación de Schrödinger, se cumple el principio de incertidumbre,
Entonces, cada vez que me acerque a x igual a 0, la incertidumbre de la posición se hace más pequeña y eso implica que el momento se tiene que hacer más grande. Y si el momento se hace más grande, las partículas empiezan a girar más rápido y se alejan del centro. Por lo tanto, nunca se acercan al centro. Entonces, por supuesto, esto es la parte teórica, uno lo tiene que ir y calcular. O sea, si no uno no lo calcula, no lo pueden poner. Entonces, la manera de calcularlo es por medio de simulaciones numéricas, o sea, con una computadora, o simulaciones o cálculos semianalíticos a través de aproximaciones. Nosotros lo hicimos con aproximaciones y unos chinos lo hicieron con una computadora y el resultado es muy semejante, o sea, aparentemente es muy diferente, pero los resultados ya cualitativos cuantitativos son muy semejantes. Entonces llegamos a esta resolución y efectivamente se da uno cuenta que, este modelo predice que los centros de las galaxias, este es el perfil de densidad, pues sí, efectivamente es casi constante. Este es un artículo del 2008, en esa época las observaciones en el centro de las galaxias eran muy, muy terribles, tenían muchísimo error. Entonces, pero aquí estamos viendo cómo sí se pegan más o menos a las observaciones. Y la condición era, por supuesto, que la masa del campo escalar tenía que ser muy, muy, muy ligera, 10 a la menos 22 electron volts. Para que se den cuenta más o menos de qué quiere decir eso, les voy a platicar, bueno, la masa del electrón ahí anda por los 0.5 gigaelectron volts, pero la masa más pequeñita que se conoce pues son los neutrinos, que son de 1 electrón volt y es una masa ya extremadamente pequeña. Esta es 22 órdenes de magnitud, más pequeña todavía. Entonces, impresionantemente pequeña. Pero con esa masa, uno puede utilizar el hecho en este caso, de que la ecuación de Schrödinger predice que tenemos estados sistemas en el estado base, el sistema en el estado base o el sistema en los estados excitados. Entonces, con esa predicción, nosotros podemos fijarnos que todas las galaxias, o sea, estas son cuatro tipos de galaxias, esta es una muy grande, esta es una muy pequeña, esta es una mediana y esta es otra pequeña, todas se pueden ajustar muy bien utilizando el campo escalar con respecto a las curvas de rotación, o sea, a las velocidades a los movimientos de las estrellas alrededor de la galaxia. Entonces, lo que también les quería mostrar es esta simulación numérica que se hizo en el 2014 por este grupo de Taiwán, utilizaron una computadora muy grande y lo que ellos encuentran son los filamentos que se encuentran también en Cold Matter. O sea, las predicciones que tiene este modelo a nivel cosmológico son exactamente iguales que las de Cold Matter, que era muy exitosa y es por lo que se le consideraba muy exitosa. Entonces, esas simulaciones lo que hacían era repetir o más bien confirmar en el 2014 las predicciones que nosotros hicimos 14 años antes utilizando métodos semianalíticos, lo cual me pareció excelente, es un trabajo muy bueno, fue publicado en el Nature. Muy bien. Entonces, últimamente, pues ya se han hecho simulaciones extremadamente exactas, este es del 2019, y aquí ya utilizan materia oscura, gas y estrellas, o sea, todo junto. Y aquí lo comparan, este es lo que hace Cold Dark Matter, o sea, el modelo estándar. Esto es una propuesta que también alternativa, que es Warm Dark Matter, o sea, materia oscura tibia, no tan fría, sino tibia, y es lo que ellos llaman FUSI, o nosotros llamamos Scalar Field Dark Matter. Entonces, los halos que se forman aquí son punteados, o sea, regiones así localizadas. Si fuera Warm Dark Matter, es cáusticas, y entonces con el Scalar Field Dark Matter se encuentra una zona de interferencia. Entonces, esa es la diferencia que se tiene que ver pronto, porque ya están los censos de galaxias y van a ver dentro de unos 4 o 5 años, precisamente van a poder distinguir entre cualquiera de estas tres. Entonces, estamos muy cerca de saber realmente cuál es la materia oscura. O sea, puede ser una de estas tres o puede ser ninguna. O sea, todavía estamos en veremos. Muy bien. Esta es una simulación que hicimos en el SimPestab. Aquí lo que hicimos fue poner un halo de materia oscura. No se ve porque es oscuro y todo es negro. Y después pusimos polvo, en este caso como simulando las estrellas alrededor de la galaxia, y lo hicimos evolucionar. Y se dan cuenta, se forman galaxias espirales tal y como las hemos observado en los telescopios. Entonces, también la forma de las galaxias se relaciona muy bien con este modelo. Muy bien. Entonces, hace poquito, en el 2016, bueno, hace relativamente poquito, un telescopio nuevo, que es el que de la NASA, que se llama Spitzer, que tiene un lente o una cámara infrarroja
muy poderosa. Ese modelo, de igual, este telescopio, a ver, un segundito. Petra, estoy en una conferencia. Este telescopio logró observar perfectamente los centros de las galaxias. Eso es increíble porque es muy difícil verlos, pero con infrarrojo se pueden ver los centros de las galaxias y la sorpresa para todos fue increíble. Ustedes, esto es lo que ese telescopio encontró. Si se da, esto que está aquí es lo que deberíamos ver según las estrellas. Esto es lo que según deberíamos ver, es el gas, ¿no? Con la contribución del gas, otra vez a las velocidades de rotación de las estrellas. Y si sumamos este más este, entonces nos da, bueno, y esta morada es la contribución de estas dos juntas, ¿no? Y este es lo que se observa. Los puntitos estos son los que se observan, ¿sí? Y si se dan cuenta, en esta región pues no se necesita la materia oscura, ¿no? En esta región sí, pero en esta región, en el centro de la galaxia, no se necesita, ¿no? En esta región, otra vez, el gas más las estrellas explican perfectamente las rotaciones de las estrellas. Igual aquí. Entonces, en diferentes galaxias, resulta ser que en el centro de las galaxias, pues no debería de haber materia oscura. Bueno, lo que ellos observaron es esto, pero realmente lo que ellos midieron fueron no las velocidades, sino las aceleraciones. Y ellos propusieron esta fórmula para las aceleraciones, donde esta es la aceleración debido a la materia bariónica y esta es la aceleración debido a la materia observada. Entonces, pues la pregunta es, ¿y qué? ¿Nuestros modelos pueden resolver esas observaciones? Y resulta ser que cualquier modelo que tenga un perfil de densidad en el centro que sea core, o sea, que sea casi constante, lo puede predecir si medimos las aceleraciones. Estos son diferentes perfiles. Este es Burker, que es uno que he propuesto, es el Scalar Field Dark-Matter, este es el que propuso Vera Rubin, el pseudo isotérmico, este es Wave Dark-Matter, el observado, pero ahora con simulaciones numéricas, y este es el Navarro Frame White, que es este que está acá, el que está más grande, y ese es el que se obtiene del modelo estándar. Entonces, se dan cuenta, el único que no puede predecir las cosas bien es el modelo, es el modelo estándar, pero todos los demás lo hacen muy bien. Y lo impresionante es que la aceleración muestra una subida, un máximo y después una bajada. Entonces, la pregunta es, bueno, si nosotros queremos ajustar esto a las observaciones, pues el máximo de todas ellas debería estar en el mismo punto, ¿no? Para poder ajustarlo a las observaciones. Y lo que hicimos nosotros fue justamente eso, ¿no? Agarramos todos los modelos que existían y los pusimos que todos fueran igual en el máximo. Entonces, bueno, el máximo, este es el teórico, este es el observado, esto es una constante y resultó ser que esta mu de m, pues tiene que ser una constante. Y la mu de m es no otra cosa que el producto de la densidad central multiplicada por el tamaño de la densidad central. Para los diferentes modelos, esa mu de m daba diferentes valores, ¿no? Este es el valor de la mu de m aquí en cada uno de estos modelos, el Burker, el Scalar Field Dark-Matter, todos ellos, ¿no? Y esto, no, pues no, todos estos modelos entonces predicen que esta relación rho s por rs, como lo había encontrado Salushi, pues es una constante. Nosotros lo probamos, dado que solamente si la masa es igual a 10 a la menos 22 electronvolts. Entonces, otra vez, nos lo restringe mucho, ¿no? Muy bien. Entonces, esta observación de Salushi de que Rho por R, o sea, Rho, el central por R del tamaño del centro, tiene que ser una constante, pues parece ser que cualquier modelo de nosotros que tengan el core lo puede predecir sin ningún problema. Sin embargo, nosotros encontramos una cosa que no nos esperábamos, y es que si nosotros volvemos a poner esa fórmula, pero ahora en el campo escalar es un campo, no es una partícula que esté ahí nada más. Y si es un campo, tiene otras estructuras. Por ejemplo, en este caso, tiene una relación de escala, de invariancia de escala. Si nosotros tomamos las coordenadas y la densidad y todo esto y las reescalamos de esta forma, este sistema de ecuaciones diferenciales queda completamente sin tocar, o sea, queda completamente invariante. Se cancela todo y todo queda invariante. Entonces, esta transformación de escala se tiene que tomar en cuenta. Y cuando la tomamos en cuenta, nos dimos una sorpresa impresionante. Esta mu de m ya sabíamos que era constante. Esta masa es la masa del campo escalar, tiene que ser una constante. Entonces resultaba ser que la RS, o sea, la R es el tamaño del centro de las galaxias, todas, es una constante para todas las galaxias del universo.
Y eso a nosotros nos chocó, dijimos, no puede ser. Galaxias gigantes y galaxias chiquititas no pueden tener el mismo tamaño del centro. Entonces nos chocó, en muchas ocasiones pensamos, game over, ya esto no puede ser, entonces ya estamos terminados. Y adivinen qué. Entonces fuimos con los astrónomos y nos dijeron, hoy, pues resulta ser que hay un Nature del 2008 en el cual el grupo de James Bullock demostró que todas las galaxias, estos son 6 órdenes de magnitud en las galaxias observadas alrededor de nosotros, en 300 parsecs, todas tienen la misma masa. Y eso era lo que nosotros estábamos encontrando, porque si la densidad es constante y la RS es una constante para todos, entonces pues la masa tiene que ser simplemente constante para todos, porque la densidad es constante para todos. Entonces esta es una observación muy fuerte que además confirma que el campo escalar no tiene ningún problema en darle una explicación a esto. Y es una de las preguntas abiertas de por qué todas las galaxias en el centro, todas tienen, o sea, dentro de 300 parsecs, todas tienen la misma masa. Es increíble, o sea, no puede ser. Bueno, pues bueno, hay manera de resolverlo con Cold Dark Matter, les pueden platicar, pero el campo escalar lo resuelve de una manera completamente natural. Entonces, ya es un éxito también. Inclusive lo que nosotros encontramos, estas son las galaxias más cercanas que tenemos. Las verdes, las azules y las rojas es lo mismo, nomás que las verdes es con el radio RS igual a 10 kiloparsecs, con 2 kiloparsecs es el azul, y la roja es con 0.35 kiloparsecs, o sea, con 350 parsecs. O sea, coincide perfectamente con lo que había observado Salushi. O sea, perfectamente, sin problemas. Inclusive estas 3 galaxias son verdaderamente anómalas, no las puede explicar ningún modelo y nosotros pues aquí más o menos las entendemos, ¿no? Muy bien. Entonces es un éxito para materia oscura. Y siempre y cuando la materia oscura tenga una masa de 10 a la menos 22 electron volts para que esto se cumpla, ¿no? Para que tengamos que eso todo está en 350 parsecs y no 300 como había encontrado Salushi, pero es lo mismo, es una cosa muy aproximada. Otro problema que tiene el modelo estándar, que es que predice un montononal de galaxias satélites alrededor de las galaxias grandes. Esto es nuestro entorno. Aquí está la Vía Láctea, nuestra galaxia. Aquí está Andrómeda, la galaxia vecina. Y estas son galaxias satélites que están alrededor de nuestras galaxias, alrededor de unas 40, 50. Pero en un modelo de materia oscura, el tradicional, o sea, el estándar, predice miles de galaxias satélites alrededor. ¿Cómo lo resuelven ellos? Bueno, efectivamente, aquí están los halos de materia oscura que se predicen. Son muchísimos, si dan cuenta, aquí se sigue, esto es logarítmico, esto se sigue hasta miles. Y lo que ellos dicen, bueno, es que estas galaxias no todas captan estrellas. Entonces, algunas captan estrellas y las que captan estrellas están en rojo. Y las que nosotros observamos son las línea negra que está aquí. Este es para M31 y esto es para o sea, y este es para la Milky Way, o sea, para nuestra galaxia. Entonces, esto es lo que observamos de galaxias satélites y se dan cuenta, dicen ellos, coincide perfectamente. Sin embargo, entonces tenemos que encontrar estos halos. Y estos halos tienen muchas maneras de que se puedan observar a través, por ejemplo, de microlensing y no se han observado. Pero los siguen buscando y ojalá y los encuentren. A ver, vamos a ver si los encuentran. Muy bien. ¿Cómo lo hace Scalar Field Dark Matter? Bueno, Scalar Field Dark Matter lo hace de una manera totalmente diferente. Acuérdense, esto es Klein-Gordon. Entonces, lo que hace uno es decir, separar la ecuación, el campo escalar en la parte del micro, de lo que llamamos el background, o sea, lo que se llama el fondo de homogéneo isotrópico, que nomás depende de T, más una perturbación pequeña que es la que va a ser la formación, la que va a formar a las galaxias, los cúmulos de galaxias, toda la estructura del universo. Entonces, si uno hace eso, se encuentra esta ecuación para la delta phi. Es esta ecuación. Esta ecuación es un oscilador armónico que tiene un amortiguamiento y tiene además una fuente, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos en cuenta la fuente, esta fuente está oscilando. Si esta fuente está oscilando, quiere decir que para que esta delta phi crezca, entonces este término tiene que estar en resonancia con la oscilación de este. Entonces, lo que hay aquí adentro es la masa del campo escalar. Aquí tenemos, esta de la A es el corrimiento al rojo, o sea, la distancia a la que se encuentra de nosotros. Y esta acá, esto está en Fourier, entonces la acá es el número de onda, podemos decir que es el tamaño de la galaxia que queremos modelar. Entonces, si estas tres se ponen en conjunción con esta oscilación y decimos, bueno, entonces ya sabemos cuándo va a crecer la delta phi,
y va a llegar un momento que ya no estén en resonancia y ahí no va a crecer la delta phi. Entonces es una manera natural de hacer un corte al crecimiento del tamaño de las galaxias. Eso nos implica que nosotros podemos tomar la K y la A para que podamos o sea, estar en concordancia con lo observado en lo que les acabo yo de mostrar, y eso nos va a decir cuánto tiene que valer m para que esté en concordancia con la oscilación. Y el resultado es que la masa tiene que ser 10 a la menos 22 electron volts. Entonces, otra vez, con la misma masa, podemos resolver el número de galaxias satélites alrededor de la nuestra. Pero ahí no acaba la historia. Resultó ser que entonces estas galaxias satélites las estuvieron observando desde hace mucho tiempo, y últimamente en el 2020 salió este artículo de Gaia. Es un nuevo satélite que está dando vueltas alrededor de la Tierra y está observando nuestro entorno y nuestra galaxia, y encontró que las galaxias satélites no están distribuidas homogéneamente alrededor de nuestra galaxia. Esta es una contradicción terrible con cualquier modelo de materia oscura, porque todos los modelos de materia oscura predicen que las galaxias satélites tienen que estar distribuidas de forma homogénea alrededor de las galaxias grandes. Y resulta ser que no. Miren, aquí está esta gráfica, y si se dan cuenta, esta es la galaxia, esta es la nuestra, esta es la Milchstraße, la Milky Way, la Vía Láctea, y las satélites están más bien orientadas en las trayectorias norte-sur. Si vemos Andrómeda, también hay planos que están desfasados, y no tenemos aquí una homogeneidad. Entonces dijeron, bueno, es posible que estas galaxias sean anómalas, es posible que estas galaxias sean hermanas, es posible muchas cosas, ¿no? Pero resulta ser que vieron una tercera galaxia con un nuevo telescopio, y resulta ser que la tercera galaxia que ahora observaron, esta galaxia otra vez, Cygnus, se llama Centaurus A. Esta galaxia otra vez tiene la observación de que todas las galaxias satélites están en el plano norte-sur. Entonces se puede hacer inclusive estadísticamente, y se encuentra precisamente que no están distribuidas homogéneamente, solamente en el centro, aquí, ¿sí? Pero no en los extremos. Y lo peor de todo, después se encontró que no solamente galaxias, sino también cúmulos estelares y otros objetos están orientados norte-sur, no están distribuidos homogéneamente. Esto es una contradicción terrible con los modelos de materia oscura, todos los modelos, excepto materia oscura escalar. Resulta ser que otra vez estamos en la ecuación de Schrödinger. Ustedes imagínense un átomo. El átomo tiene el estado base, el S, y luego tiene los estados excitados, los P. Entonces, en la materia oscura, si es campo escalar, predice estados de base y estados excitados. Entonces, aquí tenemos la simulación numérica de un estado base con un estado excitado, y las densidades de esos estados excitados no están en el centro, por supuesto, están excitados, están afuera, ¿no? Entonces ya gráficamente se ven así. Aquí en el centro está esféricamente simétrico el estado base, y en las partes exteriores están los estados excitados. Y por tanto, hay densidad aquí y densidad acá. Y eso provoca que todas las galaxias satélites pues se alineen a donde está la densidad. Entonces, si uno hace después con esto, por ejemplo, esto es con dos estados excitados, si uno después hace con esto geodésicas, pues se dan cuenta que efectivamente las galaxias satélites se alinean en trayectorias exclusivamente norte-sur, debido a la existencia de los estados excitados. Y para esto se necesitó que la masa del campo escalar pues sea 10 a la menos 24 electron volts, un poco más pequeña que la que habíamos encontrado, pero aún así ya tenemos la resolución de por qué es un poco más pequeña. Bueno, hasta aquí dicen, bueno, puede ser coincidencia, ¿no? Bueno, hay otra cosa que nosotros hemos observado. Imagínense ahora que este campo escalar, que no interactúa con el resto de la materia, pero se comporta como un fotón oscuro. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el campo escalar interactúa con el fotón, con el campo electromagnético con el campo electromagnético del modelo estándar, o sea, que conocemos, con el que nos electrocutamos a veces, con el que prendemos los foquitos. Y
pero el campo escalar no interactúa con él, sino interactúa como fotón oscuro, solo con él, pero no con el resto de la materia, solamente con el fotón de la materia del modelo estándar. Eso es lo que llamamos un fotón oscuro. Entonces, en ese caso, lo que va a suceder es que el campo escalar en los estados excitados está con una energía enorme, gigantesca, ¿sí? Y entonces lo que va a suceder es que el campo escalar va a chocar con los fotones, que es con lo único que puede chocar, y les va a provocar una energía, o sea, va a perder energía el campo escalar y le va a dar una energía enorme a el fotón, simplemente por traslación. Esto se le llama el inverse Compton scattering, o sea, la dispersión inversa de Compton, y es muy conocida y se ha estudiado muchísimo. Y cuando la masa del campo, en este caso del campo escalar, es que es 10 a la menos 22 electron volts, es muy chiquitita, siempre es muy chiquitita, entonces la energía suministrada al final es dada por esta fórmula que está aquí. Ahora, fíjense, la masa del campo escalar es tremendamente pequeña. Entonces, su energía, esta energía que tiene aquí, viene por su parte cinética. Por lo tanto, las velocidades del campo escalar son gigantescas, muy cercanas a la de la luz. O sea, este cociente es casi uno, cosa que no sucede en otras partículas, ¿no? Este cociente casi es cero. Pero aquí es casi uno. Quiere decir que este término que está aquí sí es importante. Y este coseno, cuando seno de tt0, cuando tt0, esto es 1, pero cuando es pi, este término es menos 1. Entonces esta energía va desde 0 hasta 2 veces, porque se suman 2 veces, la energía del campo escalar, o sea, la energía que tiene esta cosa, y esa es enorme, esa energía es gigantesca. Entonces lo que nosotros podemos decir es que la energía de estos fotones, pues puede ir desde regiones, desde 0 hasta energías de 10 a la 16 gigaelectronvolts, es gigantesca, ¿sí? Entonces la tendríamos que observar. Si es que fuera un fotón oscuro, la tendríamos que observar. Y la sorpresa es que sí se observa. Resulta ser que acaban de descubrir en el 2014 lo que llaman una cosa, los Fermi Bubbles. Los Fermi Bubbles, ustedes pueden googlearlo y decirle, a ver, Fermi Bubbles, y se dan cuenta que nadie entiende de dónde salen los Fermi Bubbles. Son una cosa totalmente desconocida, nadie explica. ¿Por qué? Porque esta es la galaxia, este es el plano de la galaxia, y en toda esta región se supone que la galaxia ya no existe. En toda esta región ya no hay materia, solamente hay materia interestelar, pero no puede haber cosas así que provoquen energía. Y sin embargo, lo que está observando Fermi es que en esta región, exactamente como si hubieran los estados excitados que les acabo de mostrar hace rato, en esa región hay destellos de rayos gamma y de rayos X intensísimos, constantes, y los están viendo todo el tiempo y no entienden de dónde salen. No se entiende por qué están ahí. Y estos destellos de rayos gamma, pues pueden ser una reminiscencia, o sea, pueden ser la consecuencia, pues, de los choques de la materia oscura. Si nosotros lo explicamos con la materia oscura escalar, pues choques de la materia oscura con fotones, ¿no? Y por eso los estamos viendo, ¿no? Entonces, bueno, esa es una última observación. Bueno, entonces uno dice, efectivamente, si hay estados excitados, si hay, esto sigue la ecuación de la mecánica cuántica, la ecuación de Schrödinger, entonces podemos explicar un montón de observaciones que tienen las galaxias y que de otra manera quedan completamente fuera del entendimiento de nosotros. Muy bien, entonces ahora lo que voy a hablar es de la energía oscura. La energía oscura es otra de las observaciones misteriosas que se hicieron allá por los años finales, en el 98, 99. Y lo primero que se hizo para observarla fue que se tomaron supernovas del tipo 1A y nos dimos cuenta con esto de que efectivamente las galaxias de hace 5.000 millones de años se están expandiendo en el universo más lentamente que las galaxias actuales. Eso es contradictorio hasta decir basta. ¿Por qué? Pues porque la gravedad debería de provocar un frenado de la expansión del universo, porque la gravedad jala para adentro, o sea, jala. Y sin embargo, no está provocando un frenado, se está acelerando el universo. Entonces, ¿quién está acelerando el universo a pesar de la gravedad? Esa fue la pregunta que se hicieron estos tres amigos, que por eso les dieron el premio Nobel en el 2011, ¿sí? Precisamente por haber descubierto esta aceleración. En la actualidad, estas supernovas ya están súper estudiadas y hay más de 1,000. Aquí están las mismas que yo puse ahí arriba, más muchísimas nuevas en los últimos años. Muy bien. Entonces todo el mundo pensó, bueno, que tiene que ser la constante cosmológica que propuso Einstein. Sin embargo, en este paper que salió hace poquito, no tiene mucho,
¿de qué año es? De 2017, algo así, se muestra que la ecuación de estado, para que sea constante cosmológica, pues tiene que ser constante y tiene que ser igual a -1, que está aquí, ¿no? Esta es la ecuación de estado de una constante cosmológica. Y sin embargo, las observaciones están dándonos una cosa así como que está medio oscilando, ¿no? Entonces, parece ser que la constante cosmológica no es la última respuesta para explicar la expansión acelerada del universo. Además de que tiene otros problemas en contradicción con el modelo estándar de partículas. Muy bien. Entonces, lo que yo les voy a platicar es cómo posiblemente, la mecánica cuántica puede darnos una solución otra vez a este problema, ¿no? Entonces, la manera de resolverlo es muy sencilla. Ustedes conocen que si un fotón no tiene masa, pero tiene energía y está dado por su momento. Entonces, esta es la energía del fotón y uno puede asociarle, por ejemplo, una masa virtual, no es una masa real, el fotón tiene masa cero, pero una masa virtual debido a su energía, ¿ok? Bueno, ¿qué pasa si ahora le asociamos esta frecuencia, pues le puede asociar una longitud de onda y entonces está en coincidencia con la masa, ¿no? Entonces, todo esto son unas fórmulas que se conocen muy bien de mecánica cuántica. ¿Qué pasa si hacemos lo mismo con el gravitón? Si hacemos lo mismo con el gravitón, entonces el gravitón tiene que tener energía, ¿sí? La masa del gravitón, o sea, el gravitón es aquí el portador de la interacción gravitacional, es lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, la energía está dada por esto y también se le puede asociar una longitud, que se llama longitud de Compton, ¿sí? Y por ello, pues una masa virtual. La masa del gravitón es cero, pero puede tener una masa virtual debido a su energía. Bueno, el problema es las ecuaciones de Einstein, no tienen contenida esta energía, no la tienen. Esto es perfecto, es totalmente cuántico. Y la cosa es que todo gravita. Por lo tanto, que no esté esta energía, pues puede ser un problema. Entonces, toda la historia, o sea, toda la idea que nosotros hicimos en este paper, en este artículo, es simplemente introducir esta energía en las ecuaciones de Einstein. Es todo. Esa es toda la idea. Lo demás pueden borrarlo. Muy bien, ¿cómo lo hacemos? Esto es una manera de hacerlo. Bueno, imagínense que estamos en gravedad débil. En gravedad débil ustedes tienen que el tensor métrico se separa en este tensor que es constante más una perturbación chiquitita. Y entonces que las ecuaciones, o sea, el tensor de Ricci, que es el que va a darnos la ecuación de Einstein, se puede escribir como el de Lambertiano de esta H1. Es un cálculo que encuentran en los libros de texto y no es necesario calcularlo de nuevo, ¿no? Muy bien, entonces vamos a recordar el campo escalar sin masa, pues tiene esa ecuación de estado, de campo, es esta. Entonces, si le queremos poner masa, entonces la ecuación de campo le tenemos que agregar ese término. Sí, que tenemos la ecuación electromagnética, todo el mundo conoce esta ecuación, es la ecuación de onda, ¿sí? Si le queremos agregar masa y ponerle la ecuación de Proca, le tenemos que agregar este término. Esta ecuación explica superconductividad. Muy bien, entonces vamos a hacer lo mismo, pero ahora con el campo gravitacional. El campo gravitacional, bueno, eta mu es cero, es deriva de cero porque es constante, entonces se la podemos agregar, entonces esta es la ecuación de onda, ¿sí? Pero para el campo gravitacional, si le queremos poner masa, o sea, le queremos poner esa energía, le tenemos que agregar este término. Entonces, lo único que voy a hacer es eso, o sea, hacer esta analogía. Entonces, vuelvo a escribir las ecuaciones de Einstein en su forma de Ricci, en vacío, para que no nos estorbe la materia. Y esta es la ecuación de Einstein en el vacío, con lo que llamamos constante cosmológica, que ahorita la vamos a ver. Muy bien, entonces multiplicamos esta por 2 para que aparezca el 2 que está aquí, ¿sí? Entonces, ahora sustituimos este remu nu, lo sustituimos aquí y nos damos cuenta que regresamos a esta ecuación siempre y cuando la lambda, o sea, el 2 lambda, sea igual a este término. ¿Sí? Pero acuérdense, la masa, esta M es una masa virtual, es una masa que no existe realmente. Entonces hay que regresarla a las cosas que sí existen. Entonces la volvemos a utilizar la fórmula de Compton y lo que nos encontramos utilizando la fórmula de Compton es que entonces lambda es 2pi cuadrada sobre lambda cuadrada, donde lambda es la longitud de onda del gravitón. Entonces, vamos a ver, tenemos aquí un pequeño problema. La longitud de onda del gravitón es del tamaño del horizonte del universo. Entonces es finita porque el universo es finito, lo que ponemos en el universo en contacto causal, es finito. Entonces, pero el universo está en crecimiento, está expandiéndose inclusive aceleradamente. Entonces, ese
esa longitud de onda va creciendo a la velocidad de la luz. Pero si una cosa crece a la velocidad de la luz, pues, el, el, la longitud tiene que ser igual a cero, eso es por definición, o sea, esa es la velocidad de la luz, y por lo tanto se tiene que cumplir esta ecuación. De aquí despejamos simplemente el tamaño, la lambda, y la lambda nos da que está en términos de esta RH, que es una cantidad que no tiene unidades, o sea, no tiene unidades, porque si la escribimos en términos de estas variables que se llaman de e-false, entonces aparece H, y H0 sobre H no tiene unidades, porque son las mismas unidades, y N no tiene unidades, por lo tanto, esta cantidad RH no tiene unidades. Entonces, la lambda, que es la longitud de onda de Compton del gravitón, está dada como C sobre H0 por la RH que no tiene unidades. Entonces, el modelo que yo voy a explicar aquí es tan simple como esto. Y le llamamos el CMATE, es Compton Mass Dark Energy, ¿sí? Y lo que dice es esto: hay que tomar que la longitud de que la constante o sea, la constante cosmológica es igual a 2pi cuadrada sobre lambda cuadrada, donde el lambda cumple con esta integral. O sea, lambda es igual a esto, donde este es una integral. Ese es el modelo. Y si se dan cuenta, no tengo ninguna constante para hacer fits, o sea, para hacer ajustes ni nada. Es o no es. Muy bien, entonces vamos a ver qué pasa. Vamos a ver las ecuaciones de campo. Entonces, las ecuaciones de campo ahora tienen un problema porque el lambda no es constante. Cuando era constante, nosotros tomamos la derivada covariante y este G mu nu por construcción es cero, o sea, de la derivada covariante es cero. G mu nu es compatible con la métrica, es cero, pero T mu nu tendría que ser cero, pero no es cero porque esta lambda no es cero la derivada, porque el lambda está variando. Entonces tenemos que tomar en cuenta esta variación de la lambda. ¿Sí? Ahora, esa variación de la lambda también la podemos calcular, simplemente es lambda punto, y poniendo aquí los valores de H0 y C que conocemos, pues nos dan que es del orden de 10 a la menos 72 si lo medimos en centímetros, pero es del orden de 10 a la menos 16 si lo medimos en megaparsecs sobre año. Posiblemente podría ser que a nivel cosmológico tuviera una repercusión, y por eso lo vamos a tomar en cuenta y la vamos a considerar. Muy bien, entonces lo escribimos, la ecuación de Friedman, ahora que conocemos es esta, la podemos escribir en términos de las cantidades adimensionales, que son las omegas. Es la misma ecuación de Friedman, nomás que escrita en términos adimensionales. Aquí está. Pero ahora la omega lambda no es una constante. Está dada por la que ya habíamos encontrado, donde está la RH, que es una integral. ¿Sí? Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer es derivar la omega nomás para encontrar una ecuación de campo y poderla resolver. Y las otras simplemente las vamos a escribir en términos de estas cantidades adimensionales que están aquí, o sea, como las definimos. Y entonces este sistema que está aquí, que es una ecuación integral, porque la omega lambda es una integral, la vamos a resolver como una ecuación, como un sistema de ecuaciones diferenciales. O sea, esta y esta son totalmente equivalentes. Y fíjense, aquí está la omega lambda, la ecuación de omega lambda, y lo demás son simplemente las contribuciones de materia y radiación, que son las contribuciones del universo. Muy bien, si se dan cuenta, esta ecuación diferencial se puede resolver numéricamente, es facilísima de resolver, se la resuelve con cualquier código numérico, entonces la resolvemos. Y podemos comparar entonces la evolución del parámetro de Hubble para el CMATE y para el modelo estándar, ¿sí? El azul es el CMATE y el rojo es el modelo estándar. Y pues no son tan iguales, ¿no? Inclusive si los extendemos a más en el pasado, este es el redshift, o sea, sería el A, o sea, la longitud a donde en mucho tiempo más atrás, y se dan cuenta que no son perfectamente iguales. La sorpresa es que si yo multiplico por una constante y por otra constante, entonces se vuelven idénticos. Las constantes son sorpresivas porque resulta ser que hay que multiplicarlo por 0.73 y a este hay que multiplicarlo por 0.65. Es como si yo le dijera las H ceros, o sea, las H's que yo había puesto originalmente, fueran 0.65 en una y 0.73 en la otra. Es justamente la diferencia que se encuentra cuando uno observa esta H, pero vista con el CMB, o sea, con la radiación de fondo del universo, y vista localmente, ¿no? Entonces es una coincidencia impresionante. Muy bien. Entonces, obviamente, la evolución de las densidades en los dos modelos, tanto Cold Dark Matter como son idénticas, no hay ninguna diferencia, sí, pero la diferencia es cuando vemos las perturbaciones, o sea, cuando vemos la radiación de fondo del universo y la formación de estructura. Entonces, vamos a ver qué pasa. Entonces, yo no lo hice, lo hicieron ellos, y utilizaron un código muy, muy bueno, que es el código de MontePython,
y utilizaron los resultados de Planck, que son las de radiación de fondo del universo, lensing, que son observaciones en lentes, y una cosa que se llama Baryon Acoustic Oscillations, y encontraron estos resultados en donde dan los valores para cada constante que aparece ahí. Estos constantes se pueden variar extremadamente poco y no hay una constante libre para poder hacer ajustes. Las diferencias con cold dark matter son estas dos. Resulta ser que con estas observaciones de Planck, uno encuentra que la H0, que es una constante que con el cold dark matter se encuentra que es 0.65 o 0.67, nosotros encontramos que bueno, 67 o 65, nosotros encontramos que es 72, y también encontramos que el universo no es perfectamente plano, sino que tiene una pequeña curvatura y el universo es cerrado. Ahora, si utilizamos las otras observaciones que son las locales, estos son las supernovas, entonces lo que encontramos algo es un poquito diferente, que es el universo es abierto. Entonces, estos resultados, estas observaciones están diciendo que es un universo abierto, las otras es un universo cerrado, pero acuérdense, son apenas observaciones preliminares, o sea, hay que hacer muchísimas más y en eso se está todavía. Pero el problema es, o sea, la cosa es que los resultados son extraordinarios y se parecen a los de materia oscura fría en manera impresionante, pero aquí no hay energía oscura. Lo único que estamos tomando en cuenta es el carácter cuántico del gravitón. No hay energía oscura. Solo estoy tomando en cuenta el carácter cuántico del gravitón. Ahora, lo impresionante es, ¿qué pasa si ahora que veo cómo es el perfil que nos da la observación de la radiación de fondo? Bueno, si yo le pongo curvatura cero, pues son casi iguales, pero si le pongo una pequeña curvatura como la que encontré, son idénticos. Y aquí no tengo nada que hacer, no tengo ninguna constante para hacer, para poder hacer ajustes ni nada. Inclusive, esto es la comparada de la materia oscura fría, o sea, que lambda cold dark matter, del más por o sea, de la estructura del universo, y otra vez coinciden perfectamente. Muy bien. Entonces, como conclusión, pues las conclusiones son muy sencillas. Parece ser que la mecánica cuántica no solo explica el micromundo, no solo explica los átomos, las moléculas, inclusive las partículas elementales, sino parece ser que también explica el macromundo, o sea, el universo. Y lo más interesante es que las galaxias serían átomos. Eso es increíble, ¿no? Y parece ser que si son átomos, se explica todas las observaciones que hemos visto. Y en particular, la energía oscura podía no existir, podía ser solamente una consecuencia del carácter cuántico del gravitón si la lambda es igual a 2pi cuadrada sobre lambda cuadrada, donde lambda es la longitud de onda de Compton, o sea, la longitud de onda del gravitón. Muchas gracias, ya eso es todo lo que quería platicarles. Gracias, Tonatiu. Gracias por tu plática tan interesante. Vamos por algunas preguntas. No sé si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta. Sí, creo que Gerardo tiene una pregunta. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Sí. Tonatiuh, muy buena charla, muy interesante. Me parece fascinante este tema. No había escuchado un montón de cosas. Por ejemplo, las burbujas de Fermi. Yo soy astrónomo y en la vida había escuchado de ellas, ¿eh? Es la primera vez que oigo. Ponle Google y vas a ver que te aparecen. Y en la NASA están así trabajando mucho en esta, ¿no? De super moda. Sí. Padrísimo. Bueno, mi pregunta es un poquito, bueno, veo que funciona muy bien para explicar ciertas características a nivel galáctico, ¿no? A nivel de las galaxias. Pero, por ejemplo, una de las pruebas así como que se toman muy fuerte para la existencia de la materia oscura es a nivel de cúmulos de galaxias, son las lentes gravitacionales que se ven en los cúmulos. ¿Tienen algún estudio o algo que apunte en esa dirección de las lentes que se ven en cúmulos? Muy poco, muy poco. Sí hay 2 o 3 trabajos sobre cúmulos en galaxias y sobre todo sobre supercúmulos, pero yo siento que ahí se ha trabajado demasiado poco. Por supuesto se puede hacer porque pues el campo escalar está acoplado a la materia, digo, en este caso a la relatividad general, y entonces se calculan simplemente ¿cómo se llama? Las lentes gravitacionales. Yo conozco por lo menos 2 trabajos de esto. Son todavía muy pedestres, no son así súper buenos, y sí sería muy bueno trabajar en esa dirección para ver si si este modelo pues puede explicar las observaciones en cúmulos, digo, perdón, en lentes, ¿no? Que son ya bastante fuertes, ¿no? Pero sí, o sea, ese es un trabajo todavía creo que abierto, ¿eh?
Oye, y una última pregunta. Ujú. Si entendí bien, entonces, no importa si la luminosidad de las galaxias puede variar 6 órdenes de magnitud. Si yo mido la masa dentro de los primeros 300 kiloparsecs, ¿es la misma para cualquier galaxia? Sí, eso, a mí me parece igual de increíble que lo que tú me estás diciendo. Cuando a mí me lo dijeron, yo no lo creí, pero una vez vino James Bullock aquí a México y le pregunté, oye, ¿cómo está esta observación? Se sigue. O sea, se hizo en 2008. Ya estamos o sea, dicen, después de 5 años, si no se confirma lo que vio el astrónomo, es que estaba mal. Pero eso ya lleva más de 20, digo, ya lleva, no sé, no, 20, no, pues ya 10 y tantos, o sea, lleva un montón de años y se sigue confirmando. Lo que han hecho es que, no, esta no es así, bueno, o sea, la masa no es así, es un poquito menos, un poquito más, pero todas están en el error de 10 a la 7 masas solares dentro de 300. Yo le dije a él, sabes que nosotros encontramos 350 parsecs. Y él dijo, bueno, 350 es prácticamente lo mismo. O sea, nosotros lo hicimos en 300 por ponerle un número, ¿no? Pero sí, o sea, es increíble. Ahora, las galaxias gigantes tienes que tomar en cuenta una cosa diferente. O sea, estas galaxias que yo mostré, todas esas de 6 órdenes de magnitud, es que están muy limpias. ¿Qué quiere decir? Que tienen poco gas, tienen pocas estrellas, no tienen un hoyo negro dominante, cosas por el estilo. Las galaxias gigantes, como la Vía Láctea o Andrómeda, tienen un hoyo negro supermasivo y ese altera este número, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado porque aquí en esta teoría no se tomaron en cuenta los hoyos negros. Entonces, efectivamente, donde no hay hoyos negros y donde hay poquitas estrellas por ejemplo, esos errores que nosotros encontramos respecto, pues es porque no estamos tomando en cuenta ni las estrellas, ni el gas, y pues otros fenómenos que están. Entonces, pues sí, pues sí, tiene que ser un poquito diferente, ¿no? Si se toman en cuenta, seguramente ya se podían decir con más exactitud si sí o si no. Ujú. Muchas gracias, súper interesante. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, adelante, con toda confianza. ¿Quién? ¿Anabel? Anabel. Anabel. Hola, ¿qué Hola, tal? Anabel, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Oye, Ujú. padrísima la plática. Gracias. Desafortunadamente yo tuve que ausentarme en un momento, pero Ajá. estaba súper picada. Mira, hay un chorro de cosas nuevas que no conozco, pero entre ellas me impresionó el dato el mismo que le impresionó a Gerardo, ¿no? Lo de la masa constante. Pero entonces ahora aquí es un poco tramposo. Dice, bueno, pues sí, todos son constantes excepto las que no, ¿no? Entonces así, ahí también es como, quién sabe, ¿no? A mí me llamó mucho la atención y luego también en la parte donde mostrabas el cúmulo local y las estrellas, digamos, las galaxias satélites, las más pequeñas, que están como distribuidas alrededor. Yo lo que veo es que alrededor de las galaxias grandes, ¿no? Ujú, ujú. Ahora, en el modelo que están considerando, se toma en cuenta, digamos, la dinámica de las galaxias, o sea, estas galaxias están interaccionando, ¿no? Y entonces, de alguna forma, pues estas chiquitas ya están alrededor de las grandes, ¿no? No sé si qué puedes decir alrededor acerca de ello. Bueno, la hipótesis original, en este caso de la gente que hace Coldar Mate, dice, cuando solo estudiaban nuestras galaxias, las dos, era que las galaxias satélites que llegaron a la nuestra, llegaron tal vez en una forma y lineal, o sea, llegaron todas al mismo tiempo y en una forma acomodada, ¿no? Entonces, por eso se alinearon todas así. La sorpresa fue que después la tercera galaxia que observan tiene la misma cosa, entonces ya es muy difícil aceptarlo. También hicieron estas simulaciones gigantescas como Illustris, y hay otra más, no ¿cómo se llama ahorita me acuerdo el nombre, eh, ópera, que son gigantescas y ya tienen materia y tienen gas y tienen supernovas y todo eso. Y ahí buscaron en cuántas galaxias había galaxias satélites alineadas en el polo norte, polo sur, así como las que observamos, y resultó ser que era 0.05 y 0.01% en cada una de esas dos simulaciones. Entonces, impresionantemente pequeña la probabilidad de que eso pase, y luego que haya una tercera más, pues ya dijeron, oye, A eso ver, ya está muy difícil de explicar, ¿Nos ¿no? puedes volver a mostrar ese acetato? Es que Claro. ahí yo creo que me perdí sobre la alineación. ¿Cómo está? O sea, A ¿cómo ver, está el plano de la galaxia y cómo están las otras? aquí te lo muestro un segundito. Es esta. Ay, no, no, ya me pasé. Arriba, Eh, arriba. Es esta, es Sí. esta. Sí, entonces esta, lo que ellos observan
Pues son estos acomodamientos, ¿no? Aquí, esta está casi, o sea, aquí lo que uno puede decir es que estas tal vez se están acercando al Polo Norte, pero definitivamente no están homogéneamente distribuidas, ¿no? Y pues la tercera galaxia, que es esta, pues también aquí están todas alineadas más otra vez al Polo Norte. O sea, de este lado no hay galaxias, de este lado casi no hay galaxias, prácticamente no hay. Entonces, pues sí, aquí fíjate, o sea, si lo vemos como el modelo que yo estoy presentando, pues aquí en el estado base todo es esféricamente simétrico y sí están homogéneamente distribuidas, pero te sales del estado base, estás en el estado excitado y te das cuenta que no. O sea, que efectivamente todo se alinea en la dirección norte-sur, ¿no? Ahora sí, lo que sí puedo decir es, esto es del 2018. Como decía, hay que esperar unos 5 años para estar seguros de esta observación. No han pasado, pero ya sigue avanzando el tiempo y parece ser que esta ¿Esta línea galaxia está en nuestro cúmulo local? sí, No, está dentro sí, es la siguiente más cercana después de Andrómeda. Es ok. lo que yo sé. Se llama Centaurus A. Y tengo entendido que es la siguiente más cercana. Es que las galaxias satélites son demasiado pequeñas y Sí. verlas de nuestra galaxia ha sido muy difícil. Las de la galaxia aledaña, que es esta es mucho más difícil. Entonces, estas usaron no sé cuántas técnicas para poderlas ver y fue un logro muy impresionante. Pero cuando yo hablé también con James Bullock y le dije, oye, ¿y esto? Me dijo, eso sí está súper raro, eso sí no lo puedo explicar, o sea, lo de esta observación. Le digo, bueno, a lo mejor es que estos cuates son malos. No, no, hombre, dice, ese grupo es de los mejores del mundo para observar esto. Entonces, pues sí hay que creerles, ¿no? Pero de todos modos hay que esperar la confirmación, pues en este caso, de otros telescopios. Y seguramente ahorita con el James Webb, pues seguramente se va a poder confirmar esto o decir, no, mira, no estás viendo todas las demás, ¿no? Eso puede ser también. Ujú. Sí, pero Ajá, sí están impresionantes las observaciones. sí, Está sí, impresionante, sí. sí, sí, sí. Sí, sí. A ver, Lorena tiene Sí, a esta cosa les Eh, llaman BPOs. BPO. BPOs, sí. No me sé qué, no me acuerdo, pero le llaman BPOs y al otro le llaman Fermi Bubbles, ¿no? Y las dos las pueden googlear y aparecen muy en todos lados. Sí, sí. Muy bien. De hecho, la foto que yo puse de las Fermi Bubbles, a ver si la encuentro, ¿es esta? No. ¿Esa es una simulación o es, No, no, es es algo una, artístico? es una cosa artística, pero está en la página de la NASA, en la página de Fermilat, que es los que encontraron esta observación. O sea, Fermi es un telescopio es un satélite, pero Fermilat es un grupo de ese Fermi y Fermilat fue el que lo descubrió y ellos fueron los que pusieron esta foto en su página, ¿no? Pero es una artística, es una cosa artística, no es real, pero ponen ahí los datos y dicen, esto se ve así. Ujú. O Muy sea, bien. rayos gamma por toda esta zona, rayos X sobre todo en las regiones externas, pero que rayos gamma Y en repartidos por principio, todos lados. ¿esta galaxia cuál es? Puede ser Esta es, no- la- cualquiera esto o... es no, o no, a ver, esto sí sería una predicción. Esto es nuestra galaxia. O sea, Ah, pero entonces, lo están viendo en nuestra galaxia. La predicción que tendría que tener el campo escalar es que se tendría que ver en todas las galaxias. Y eso todavía no se ve. Entonces es una predicción. Y otra cosa que también tiene campo escalar como predicción es que la energía que estas cosas están saltando, hasta ahorita Fermi llega hasta tera electronvolts, o sea, TeVs. Eso ya son energías impresionantes. Sin embargo, hasta donde llegaron, seguía habiendo destellos. Entonces, ahora van a hacer otro telescopio, o sea, otro satélite, que va a llegar hasta decenas o centenas de TeVs. La predicción es de que van a tener que seguir viendo estos destellos. nada más una pregunta antes de Lorena. ¿Y estos se observan solamente en galaxias, digamos, que tienen un plano, De disco. no esféricas, De de disco. No, disco? te digo, esto solo se ha observado en la nuestra, en la Vía Ok. Láctea, nada más, hasta ahorita. Y la Pero debería predicción de es que, esperarse en alguna elíptica, todo. exacto, se tendría que ver en todas, sí. O sea, estos destellos. Ujú. Adelante, Lorena. Hola, pues también para ser tercera, también soy astrónoma y pues muchas de Ujú, estas cosas no estaba enterada. ujú, Sí. Quiero decir que nuestra excusa es que pues no nos dedicamos a este tema, estamos en otro ujú. tema, ¿no? Ya sé, ya sé. Ujú, Pero creo, mucho de lo que, más bien, algo de lo que dijiste después de que levantara la mano, pues iba por donde yo estoy planteando mi pregunta, ujú, y es que, pues justamente quiero decir que los cosmólogos, los astrónomos o cosmólogos, pues sí están muy al tanto de esto, pero era más bien, ¿qué tanto están ustedes trabajando de cerca
con los astrofísicos o con los astrónomos o como le quieras llamar, justamente pues, para confrontar todo esto, ¿no? Y que también ustedes, ¿qué observaciones estarían esperando? Lo dijiste hace años, pues hace ratito, ¿no? Pues en 5 años a lo mejor esto nos diría alguna cosa, ¿no? Eso sería el otro. Y la otra pregunta, pues a lo mejor es la más inocente, y este campo escalar, ¿qué onda? ¿De dónde? ¿Se podría decir que es parte de, pues no sé, del Big Bang? ¿O qué podemos decir de ese campo escalar? A ver, primero, la pregunta sobre los astrónomos sí, sí tenemos colaboración con todos los que se dejen. De hecho, Juan Aldebarán, que está ahorita en la audiencia, pues él viene del Instituto de Astronomía y con él hizo el doctorado también conmigo y fue también en estos temas. Y siempre hemos tratado de colaborar con ellos. Y bueno, tenemos muchos enfrentamientos con ellos. Por supuesto, ellos defienden más el modelo estándar. Y pues yo nunca les digo o sea, oye, no, tu modelo es una tontería, no. Ellos dicen que el mío sí es una tontería, pero ya ahora se están, más bien ya están aceptando que no lo es, que por lo menos tiene algún sentido. Ahora, ya antes, hace unos 4 o 5 años, este modelo nadie lo pelaba, nadie. Y ahorita ya está de moda. Cualquier review, inclusive cualquier video de difusión de la ciencia, ya hablan de la materia oscura ultraligera. Sí, claro, nunca nos mencionan a nosotros, eso es otra cosa, pero efectivamente ya lo hablan, todo el mundo lo menciona. Pero sí, es muy importante la interacción con ellos porque son los que nos están guiando en las cosas, en las cuestiones de observación. Eso no hay ninguna duda, ¿no? La segunda pregunta, ay, mi madre, ¿cuál era? Pues así, como qué observaciones estarían ustedes esperando también como para, pues, validar más el... Efectivamente, en este caso, o sea, lo de los Fermi Bubbles, nos confirmaría que el campo escalar sería como un fotón oscuro. Si no se confirma, es que decir que entonces el campo escalar no es un fotón oscuro, pero o sea, no se muere el modelo completamente. Pero sí hay muchas otras observaciones, como por ejemplo estas interferencias que se tienen que ver en la formación de galaxias, que es lo que está ahorita observándose con DESI, es lo que se va a salir con DESI, posiblemente después pues igual con el James Webb y todo esto, ¿no? Entonces, las observaciones que yo esperaría es, por ejemplo, que hubieran otras galaxias y que también vieran los bubbles, los Fermi Bubbles, y que vieran otras galaxias y que más bien que vieran con en otras energías y siguieran apareciendo estos destellos de rayos gamma que no hay manera de explicarlos y así por el estilo, ¿no? Entonces han estado saliendo y saliendo y saliendo y la verdad es que el modelo está ahorita de moda y yo conozco pocos artículos, sí los hay, pero son pocos que dicen, este modelo no sirve, muy pocos. Y la mayoría de los artículos que han estado saliendo es, eso se confirma, esto está bien, mire, esto sí funciona. Y pues me da mucho gusto, ¿no? Y pues, digo, nosotros lo dijimos hace, no sé, del 18 para acá, ya hace un montón de años, más de 20, ¿sí? Y pues estamos confirmando todo lo que dijimos, ¿no? Sí, pues eso es muy emocionante, ¿no? Ahora que que nos tomen nosotros en cuenta, pues no, ahora todos los papers citan al de Witten, ¿no? Pues es el famoso, y al de Stryker, pero pues a nosotros ni nos pelan, sí, nos siguen sin pelar, o sea, estamos en la misma. Pero me da Gracias. gusto, ¿no? Porque el modelo está bien. Y la pregunta inocente, que ¿qué onda con este campo escalar? ¿De dónde? Esa es otra muy buena pregunta. Si nosotros tomamos el modelo estándar y le agregamos, ¿qué es el modelo estándar? Por eso es un modelo, no es la teoría, es modelo. Y quien diga que es una teoría no entiende, no entiende la parte filosófica del momento. El modelo pues es una lagrangiana en el que tú le pones los términos que necesitas para poder ajustar las observaciones. Por supuesto, tú no puedes ponerle términos arbitrarios porque entonces vas a tener cosas arbitrarias. Por supuesto, todo esto está basado muy fuertemente en observaciones. Entonces, si al modelo estándar tú le agregas un campo escalar que no interactúa con nada, no se altera en lo más mínimo. Entonces, ¿cuál es la observación? Bueno, pues todo lo que estamos viendo de galaxias y de cúmulos de galaxias. Entonces, le puedo agregar al modelo estándar este término de campo escalar sin que interactúe con nada. Aún así, si le pongo una pequeña interacción que les dije de fotón oscuro, no pasa nada. De todos modos, todo el modelo estándar queda intacto.
Ahora, en su artículo, Witten y Oestreicher, y es el que les mostré, pues Witten dice que este campo escalar viene de supercuerdas y que puede ser predicho por supercuerdas. Pues, correcto, o sea, pues y ahora nos vamos con teorías de supergravedad, no, perdón, de dimensiones extras. Estoy seguro que dimensiones extras también lo puede predecir. Entonces, ¿de dónde viene? Yo creo que ahorita es muy difícil decirlo. Modelo estándar es lo más sencillo, pero es parte de esto, del modelo estándar. No sería como la teoría que va a resolver todo el problema. No, no, estamos todavía lejos de eso. Muchas gracias. No, de nada. Gerardo, ¿tiene levantada la mano? Sí, perdón, yo pregunté, pero es que creo que No, no No te los importa. preocupes. astrónomos nos voló un poquito la cabeza a los astrónomos. Excelente. Bueno, también otra de las teorías que yo no diría que está de moda, pero que sí se ha compuesto para tratar de explicar los movimientos anómalos de las estrellas, es esta teoría de Mond. No sé si has escuchado la teoría de Claro. Mond. Sí, claro. ¿Tú qué piensas de ella? Y más bien, digamos, tus ideas, o bueno, las ideas que nos presentaste hoy, ¿a qué se acercan más, digamos? ¿A una materia oscura tradicional o a una materia oscura, o más bien a una modificación de las ecuaciones? ¿A dónde crees tú que se inclina un poquito más tus Bueno, hipótesis? yo creo que Mond no está descartada, es una teoría y es una teoría muy válida. Ha tenido muchos éxitos y son muy, muy remarcables, ¿no? Eso implica que tenga muchísimos seguidores y entonces pues está muy bien. Pues fue propuesta en 1980 y pues ya la han seguido en muchos lados, inclusive aquí en México hay un grupo que la está siguiendo, ¿no? Ahora, últimamente han salido algunas observaciones que pueden ser pues o sea, ¿cómo se dice? Retos fuertes para la teoría de Mont. Y bueno, los van a resolver porque pues, se pueden dar vuelta, ¿no? Lo que tenemos que seguir haciendo es haciendo observaciones más intensas y con muchísima más resolución, sobre todo de cómo se comportan las galaxias, de cómo se comportan en este caso, los cúmulos de galaxias, y luego los centros de las galaxias van a ser decisivos, ¿no? Por ejemplo, estos resultados que yo les mostré del centro de la galaxia, donde no había materia oscura en los centros, para Mon es excelente. O sea, es un resultado que ellos lo vieron como es un gran éxito, ¿sí? Pero tienen otros problemas muy fuertes que pues tienen que ahorita que resolverlos, ¿no? Pues, por supuesto todos los modelos han estado encontrando sí problemas. Bueno, Cold Matter, que es el modelo estándar, pues se le ha pasado en los problemas, ¿no? Lo que pasa es que ahí son miles de gentes que están trabajando y siempre encuentran una solución y una salida para poderlo explicar, ¿no? Pero yo creo que cada vez nos acercamos más. Todos los años decimos, ya estamos muy próximos a ver qué es la materia oscura, pero siempre nos equivocamos y se prolonga y se prolonga y se prolonga, ¿no? Sí. O sea, lo primero que hay que hacer, por ejemplo, en el caso de estos modelos, como por ejemplo el modelo estándar, pues encontrar la partícula, ¿no? Entonces, pues ya está en los aceleradores, no se encuentra en los aceleradores y sin embargo, pues ya debería de estar ahí y no se ha visto, ¿no? Ni siquiera la supersimetría. Entonces, pues eso es un problema fuerte para estos modelos, ¿no? Pero ahí sí, todos están igual. O sea, hay que seguir trabajando en todos ellos. Gracias. Muchas gracias, Tonatiuh. Hay otra pregunta de Juan Magaña. Juan. Hola, Tonatiuh. Muy interesante la charla. Me gustó el Compton Mass Dark Energy. Ah, sí. Y tengo una pregunta de eso. A ver si convences a Miguel. No, no es cierto. Mostraste una diapositiva donde habían hecho una reconstrucción de la ecuación de estado de la energía oscura, ¿no? Con distintas observaciones. En este modelo, ¿cómo se vería la reconstrucción de la ecuación de estado efectiva, digamos? O sea, sí, no hay un fluido, pero se puede deducir una ecuación de estado efectiva, ¿no? correcto, esa es una muy buena pregunta, Juan. Efectivamente, no hace a las oscilaciones que aparentemente observaron. La voy a poner otra vez para que la vean, la de las oscilaciones. ¿Ahí dónde está? Aquí está, es esta.
Estas oscilaciones, o sea, todo esto son barras de error, y entonces hay que tomarlas con mucho cuidado. Todavía o sea, las líneas rojas son las que se aproximan a lo que realmente están observando. DESI y AL son posiblemente las del futuro, ¿no? Que son las que vienen con DESI y después con otros telescopios. Entonces, todavía hay mucho error en esto. Sin embargo, lo que yo encontré, por ejemplo, con este modelo, es que sí se mueve, pero más bien crece y lo hace suavemente, esta ecuación de estado. Pero sí se puede calcular, por supuesto, y es muy sencillo de calcularla, sí. Pero no se parece a esta, para nada. Ok. No lo hubiera puesto. Sí. No, Sí. igual interesante. Ok. Gracias, Tonatiuh. No, de nada. ¿Alguien más con alguna otra pregunta? ¿No? A ver, voy a dejar de compartir entonces. Sí, yo nada más una última pregunta, rápido, Claro. súper. Sí. Entonces, tu ecuación ya con el lambda, que ya no que es dependiente del tiempo, ya vio la covariancia general de tu ecuación de campo, ¿no? Correcto. Ajá. ¿Y por qué no utilizas gravedad unimodular? No, bueno, acuérdate que la filosofía es completamente diferente, ¿no? O sea, sí vio la covariancia general, lo hace con se los puse, ¿no? Eran 10 a la menos 70 y tantos y después 10 a la menos 16 en megaparsecs, ¿no? Es muy chiquitita la violación, pero pues, o sea, lo que yo medí cuando puse las ecuaciones de Friedman completas, pues es cuánto la viola. Y pues parece ser que si esa violación es más bien resuelve el problema de la expansión. Ahora, ¿quién está violando covariancia general? Yo creo que polvo no, o sea, bariones no, radiación tampoco. Entonces, en materia también está en la materia oscura. Entonces, ¿quién viola covariancia general? Pues materia oscura, ¿no? Entonces, yo le eché toda la carga a materia oscura, ahí no tengo ningún problema, y por eso es que, pero no todos violan covariancia general, solamente materia oscura. Entonces, por ejemplo, ¿y cómo consigues los éxitos de la relatividad general ahora ya con una violación de la covariancia general? O sea, ¿cómo sabes que? Sí, porque bariones como no, o sea, y relatividad general se basa mucho en bariones y se basa mucho en radiación y todo eso. Entonces, materia oscura, pues le puedes cargar lo que quieras, ¿no? Porque no sabemos qué es. Entonces, o sea, prendes y apagas un sector. exacto, en este caso materia oscura es la que lleva toda esta carga, pero fue necesario así para que no violara yo covariancia general, por ejemplo, en bariones o en radiación, ¿no? O sea, yo te lo digo porque por ejemplo, si empiezas desde primeros principios, pues bueno, una de las que viola covariancia general es gravedad unimodular. Entonces, Sí, quizá puedas llegar a los mismos como resultados, porque también, como te digo, depende de R, depende de T, entonces quizá manipulando un poco puedas llegar ahí como a lo que tú tienes. eso O sea, se podía hacer, no lo sé. Ajá, o sea, desde primeros principios, ¿no? O sea, tienes una ecuación de campo, porque acá tienes tu ecuación de relatividad general, empiezas a hacer modificaciones y luego llegas a que la relatividad general viola covariancia general, ¿no? Entonces, al revés, ¿no? Empezar a primeros principios. ¿Sí? Sí, digo, no, sería cosa de hacerlo. Aquí la filosofía es muy diferente, ¿no? Suponer que el gravitón es una partícula cuántica, además no es una suposición muy fuerte, simplemente darle su carácter cuántico y meter la energía cuántica del gravitón en las ecuaciones de Einstein. Es así de simple, ¿no? Y pues el resultado es impresionante, ¿no? Sí. Ok. Sí. Muchas gracias. Entonces, pero si no sí, tenemos... lo que propones puede hacerse todavía, y a ver si tiene alguna coincidencia. Exactamente. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Tonatiuh. Si No, de no nada. tienen ninguna otra pregunta, pues le No, agradecemos a no. Tonatiuh. Muchísimas gracias. Ok, bueno, pues muchas gracias por la invitación.